Escocia, 1960. Una niña de 11 años llega a un pueblo desconocido, sola, asustada, extrañando su casa, a su perro, a su único amigo. Lo que llegó con ella no era bienvenido. Esto no es una leyenda, no es una historia de pueblo. Los testigos fueron médicos, ministros de la iglesia, una maestra de escuela, y todos dijeron lo mismo. Nunca habían visto nada igual en sus vidas. Esto es el poltergeist de Sauchi. Antes de entrar al caso, necesitas entender qué es exactamente un poltergeist. La palabra viene del alemán. Poltern significa hacer ruido y Geist significa espíritu. Un espíritu ruidoso. Pero los investigadores modernos van mucho más allá de la idea del fantasma clásico. Un poltergeist se caracteriza por fenómenos físicos, objetos que se mueven solos, muebles que se desplazan, lluvias de piedras dentro de casas cerradas, interferencias en aparatos electrónicos, ruidos inexplicables y a veces, algo peor, marcas físicas en el cuerpo de las víctimas, pellizcos, mordidas, golpes que aparecen de la nada. Lo más perturbador es que en casi todos los casos documentados, el fenómeno gira en torno a una sola persona, un agente, generalmente joven, generalmente en un momento de tensión emocional intensa. Virginia Campbell era exactamente eso. Noviembre de 1960. Virginia tenía 11 años y acababa de dejar atrás todo lo que conocía. Su familia vivía en el condado de Donegal, Irlanda del Norte, una zona remota, rural, aislada. Virginia era la menor de los hijos y para cuando creció, sus hermanos ya se habían ido. Era básicamente hija única. Su mundo entero era su madre, su padre, su perra Toby y su única amiga, una niña llamada Annie. Pero ese otoño, su padre necesitó quedarse en Irlanda para vender la granja familiar y su madre decidió mudarse a Sauchi, Escocia, para vivir con familiares. Virginia tuvo que ir. De golpe, Virginia lo perdió todo: a su padre, a su perra, a su amiga, su idioma, el gaélico irlandés que nadie en Sauchi entendía, su cuarto propio. Tuvo que compartir cama con su prima Margaret, una niña de 9 años que no conocía. Y para hacerlo peor, su madre encontró trabajo en otro pueblo, a kilómetros de distancia, y tampoco podía vivir con ella. Virginia estaba completamente sola, atrapada en una casa ajena, en un pueblo ajeno, durmiendo en una cama ajena, tímida, callada, sin poder ni comunicarse bien. Y fue en esa oscuridad emocional donde algo encontró la puerta abierta. Todo comenzó la noche del 22 de noviembre de 1960. Virginia y su prima Margaret ya estaban en cama, luces apagadas, silencio. Entonces lo escucharon. Un golpe, fuerte, como una pelota rebotando contra la pared, pero desde adentro. Ninguna de las dos niñas se movió. El sonido volvió, y volvió, y volvió. Bajaron aterradas a contarle a los adultos. Los adultos subieron, revisaron cada centímetro de la habitación. No encontraron nada. Pero los golpes no pararon. Esa misma noche, el reverendo T.W. Lund, ministro local de la Iglesia de Escocia, fue llamado a la casa. Llegó escéptico. Cuando todavía estaba en la puerta principal, antes de entrar, ya escuchaba los golpes desde afuera. Subió, inspeccionó, probó cada explicación racional que se le ocurrió y al final firmó una declaración que decía esto: ningún ser humano en esa habitación estaba produciendo esos sonidos. Ese fue solo el primer testigo. Pronto vendrían muchos más. Con el paso de los días, los golpes se intensificaron. Los vecinos empezaron a escucharlos desde sus propias casas, pero lo que vino después era algo diferente.
Una caja de madera en la habitación de las niñas se desplazó sola por el suelo, lentamente, sin que nadie la tocara, y luego volvió a su lugar. Una máquina de coser se encendió sola. Un florero se movió por la mesa hasta caer al suelo. Virginia entró en lo que los médicos que la atendieron describirían como trances, sus ojos en blanco, su cuerpo rígido, moviéndose de formas que no parecían voluntarias. Pero el momento donde todo esto se volvió verdaderamente aterrador fue cuando el fenómeno salió de la casa. El poltergeist siguió a Virginia a la escuela. La maestra Margaret Stewart, una profesional seria, sin ningún interés en lo paranormal, empezó a notar cosas inexplicables durante sus clases. La tapa del escritorio de Virginia subía y bajaba sola, 3 veces seguidas. Las manos de Virginia estaban sobre el escritorio, visibles para todos. La maestra se agachó a revisar si las rodillas de la niña lo estaban empujando desde abajo. No era así. Virginia parecía estar luchando contra el escritorio, tratando de mantenerlo cerrado, como si algo desde adentro quisiera salir. El puntero del pizarrón vibró solo y cruzó la mesa hasta caer al suelo, frente a toda la clase. Varios escritorios cerca de Virginia se levantaron sin que nadie los tocara. Los compañeros de Virginia lo vieron, la maestra lo vio, y no hubo ninguna explicación. Lo que hace al caso de Sauchi diferente a casi ningún otro caso paranormal en la historia es esto: sus testigos. No fueron vecinos asustados, no fueron niños sugestionables, fueron el doctor William Logan, médico local de cabecera, su esposa, la doctora Sheila Logan, también médico, el doctor Nisbet, colega y especialista consultado, el reverendo T.W. Lund, ministro de la Iglesia de Escocia, 3 ministros adicionales de la misma iglesia, la maestra Margaret Stewart, con 20 años de experiencia, y múltiples vecinos y familiares. Todos firmaron declaraciones detalladas. Todos describieron las mismas cosas. Los doctores Logan tomaron una decisión sin precedentes. Instalaron una cámara de cine y una grabadora en la habitación de Virginia para capturar evidencia. Lo que grabaron esa noche, los golpes, los ruidos, los muebles moviéndose, fue enviado a una cadena de televisión británica. ¿Dónde está ese video hoy? Nadie lo sabe. El investigador Malcolm Robinson lo rastreó décadas después a una productora de televisión. La respuesta fue que no podían encontrar el material. Desapareció. El doctor Nisbet, el médico principal del caso, emitió una declaración formal. Dijo esto: Virginia no es responsable de lo que ha ocurrido. La niña es inocente. Lo que tuvo lugar no fue convocado por ella. Un agente externo es responsable. Un médico diciendo eso en 1960. El investigador R.G. Owen, matemático y parapsicólogo de la Universidad de Cambridge, estudió el caso meses después. Entrevistó a todos los testigos, revisó cada declaración y llegó a una conclusión: los fenómenos eran reales. No había fraude, no había truco, no había explicación geológica ni psicológica convencional. Pero entonces, ¿qué era? Owen postuló que el origen estaba en Virginia, en su dolor, en su soledad acumulada, en el trauma de perderlo todo de golpe, una energía que no encontraba cómo salir y que salía así. Pero el investigador Malcolm Robinson, que estudió el caso en 1987, en 1994 y de nuevo en 2020, llegó más lejos porque encontró algo que Owen no sabía. El poltergeist no se fue con Virginia. Décadas después del caso original, otros residentes de la misma calle, el número 19 de Park Crescent, empezaron a reportar fenómenos similares. En 1969 y de nuevo en 2020. La última residente conocida de la casa de Virginia describió exactamente el mismo fenómeno. Las sábanas de la cama cambiando de color solas
igual que en el diario que la familia de Virginia escribió en 1960. Algo sigue ahí, en esa calle, en esa casa. Sauchi tiene menos de 10,000 habitantes. Es un pueblo tranquilo. Nadie habla mucho del tema, pero la calle sigue en pie. Virginia Campbell creció, vivió su vida, nunca habló públicamente sobre lo que ocurrió. Murió hace algunos años sin haber dado nunca una entrevista. Lo que se sabe de ella lo contaron otros, que era una niña tímida, buena, que jamás buscó atención, que estaba genuinamente aterrada de lo que pasaba a su alrededor, que no lo podía controlar. ¿Cuánto dolor se necesita para invocar algo que no se va ni cuando la niña se marcha? ¿Qué crees tú? ¿Era la energía de Virginia o era algo que simplemente usó su dolor como llave para entrar?